Bien, vamos a seguir este camino que estamos haciendo, el camino hacia la Pascua del Espíritu Santo. Y antes de seguir, simplemente recordamos lo que hemos dicho en las dos charlas anteriores. La primera cosa que dijimos era que ser santo es una tarea fácil. Es algo fácil y nos sorprende a todos esta afirmación. Si es tan fácil, nos preguntamos por qué nos cuesta tanto. Hemos visto que es necesario un cambio de chip, porque la tarea de la santidad solo puede hacerla quien tiene la santidad, y quien tiene la santidad es el Espíritu Santo, es Dios, que tiene que obrar en nosotros. Cuando nosotros no caminamos hacia la santidad es porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Por tanto, el esfuerzo nuestro no está en construir la santidad por nuestros medios, sino en dejar que el Espíritu Santo construya en nosotros al santo. ¿Cómo se hace eso? Pues al final dijimos en el esquema ese del globo que no hemos de poner nuestros esfuerzos en ponerle fuego al globo, sino en cortar las cuerdas que atan el globo a la tierra. Vemos, por tanto, que sí que hemos de poner algo de esfuerzo, pero no donde pensábamos que teníamos que ponerlo. Nuestro esfuerzo ha de ser en cortar aquello que nos separa de Dios. Bien, pues hasta aquí el resumen. Básicamente hemos dicho estos dos conceptos. Vamos a continuar a partir de ahora. La gran pregunta es ¿cómo corto las cosas que me atan al suelo? Las cosas que me separan de Dios. Bien, aquí no hay una solución mágica. Mirad, cuando un niño tiene que aprender a andar, no se le explica conceptualmente qué tiene que hacer. No le dicen, mira, bascula tu peso sobre un lado del cuerpo y entonces balancea el otro pie hacia adelante y luego carga tu peso sobre ese pie que has balanceado hacia adelante y vuelve a repetir eso. ¿Lo has entendido? Venga, pues ya puedes empezar a andar. No, no es así. Cuando un niño empieza a andar, empieza cogido de la mano de sus padres y dando pasos pues inseguros, cayéndose muchas veces al suelo. Pero al final hay una verdad que descubrimos. A andar se aprende andando. Y esta verdad que nos parece elemental, pues también fue descubierta pues por el gran filósofo Aristóteles. Aristóteles decía lo siguiente: para crecer en la virtud no es necesario hacer cálculo de las cosas que son virtuosas, sino sencillamente ponerse a hacer aquello que es bueno. Y la repetición de obras buenas hace que el hombre crezca en la virtud. De la misma manera, cuando una persona repite obras malas, esa persona crece en el vicio. Y esto nos lleva a una conclusión tan elemental que hasta nos parece difícil. Pues que ¿cómo se aprende a ser bueno? Haciendo cosas buenas. ¿Cómo se aprende a ser malo? Haciendo cosas malas. ¿Cómo se aprende la virtud? Repitiendo actos que son buenos. Un pianista, por ejemplo, no empieza a tocar una gran sinfonía el primer día. Empieza tocando pues teclas, bueno, yo no sé nada de música, pero no puede tocar una sinfonía el primer día. Necesita práctica, necesita la repetición de esa acción que le va a convertir poco a poco en virtuoso del piano. Bien, pues del mismo modo también nosotros, en este camino hacia la santidad, tenemos que hacer ciertos ejercicios, es decir, no toda la tarea es del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros nos dispongamos a que Él actúe en nosotros, pero nosotros hemos de ser obedientes al Espíritu Santo. El esquema del piano, del pianista que aprende y su profesor es un esquema muy válido. El profesor poco a poco va poniendo ejercicios para que el alumno vaya adquiriendo destreza y vaya siendo virtuoso en el tocar el piano, en el de reproducir aquellas sinfonías que han hecho los maestros. Bueno, entonces se trata de reconocer que el Espíritu Santo es nuestro maestro.
Y como es nuestro maestro y nosotros nos hemos de poner en la calidad de alumnos, por eso decíamos que era necesaria tener mucha humildad, pues sencillamente reconocer que nosotros no podemos ser santos de golpe y que necesitamos que ese maestro nos vaya enseñando poco a poco lo que tenemos que hacer. Aquí se nos aparece otra pregunta. ¿Cómo escucho yo la voz del maestro? Es decir, ¿cómo mi corazón puede reconocer la voz del Espíritu Santo? O lo que es lo mismo, ¿cómo mi alma puede reconocer las inspiraciones del Espíritu Santo? Bien, al final nos encontramos ante el dilema de siempre. Saber elegir aquello que está concorde con la voluntad de Dios. Yo quiero explicaros algo personal para ilustraros. Yo al ir descubriendo en mi alma que Dios me estaba llamando al sacerdocio, pues yo no sabía bien el lugar. Es decir, si tenía que ser sacerdote diocesano, si tenía que irme a un monasterio. Y entonces yo me puse en manos de un director espiritual. Y a este director espiritual, yo le preguntaba, bueno, pero el Señor, ¿qué quiere de mí? Esperando que él me respondiese así, por una iluminación del Espíritu Santo, me dijese, mira, tienes que ser pues monje en este monasterio y toma, aquí tienes el teléfono y habla con esta persona. Esto es lo que yo quería, una cosa fácil, directa y resuelta. Pero no es así como Dios habla. Mi director espiritual, un buen sacerdote, me respondió a mi pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? Me respondió, pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero me dio una clave importante para discernir y saber cuál es la voz de Dios en el alma. Y me dijo, mira, pon delante de tuyo las dos opciones. Las dos opciones que eran buenas, pues el sacerdote diocesano o en una comunidad religiosa. Y contemplando esas opciones, pídele al Espíritu Santo que al contemplar esas opciones te dé en tu corazón una experiencia de paz. La primera reacción que tuve yo fue pensar interiormente, ¿seguro que esto va así? Porque en el fondo yo sabía cuál de las otras dos opciones a mí me gustaba más, pero no había realizado esta experiencia de preguntarle al Espíritu Santo cuál era la opción que él quería y ponerme a contemplar cada una de las opciones en oración. Bueno, pues yo ahora os hago una confesión. Yo en mi interior yo pensaba, no, yo me veo más en un monasterio como vida religiosa y más bien contemplativa. Eso era mi decisión interior, que no me atrevía ni siquiera a formular. Pero tenía mis dudas, no sabía. Y en el momento de hacer el ejercicio que me dijo mi director espiritual pasó lo siguiente. Yo me puse a contemplar pues cómo sería mi vida pues en un monasterio, vestido de monje, en oración, y sí, me sentí bien. Pero no tenía la paz, que es algo, no sé, una experiencia que viene de Dios, que resulta que cuando yo me puse a contemplar la vida pues del sacerdote diocesano, que era lo que yo no quería, quiero repetirlo, lo que yo no quería, sin embargo, al contemplar esa realidad en oración, me vino una paz increíble en el alma. Bueno, pues poco a poco fui viendo que Dios habla en el corazón del hombre, en el alma del hombre, a través de la paz. La paz es la señal de confirmación de las cosas que son de Dios. Pero es que Dios cuando habla también quiere que tú tomes una decisión o que tú te pongas a contemplar una decisión concreta. No te va a venir la voluntad de Dios de una manera impositiva, sino de una manera en que seduce tu corazón y respeta tu libertad. Bien, pues siguiendo el relato de mi experiencia personal, después me vino una gran duda.
Pues resulta que sí que sentía mucha paz para ser sacerdote diocesano, pero veía también pues una limitación en mis capacidades. Y el sacerdote que era mi director espiritual me dijo: mira, cuando Dios te pide subir a lo alto de una montaña, es un símil, Él te da todo el equipo necesario. Te da la mochila, te da el agua, te da la comida, te da unas buenas botas, te da lo que necesites para el trayecto y para la travesía. Bien, pues esto significa una verdad. Lo que el Espíritu Santo nos pide en el corazón, nos susurra al corazón, lo que Dios nos pide, viene acompañado al mismo tiempo por el don de la fortaleza que Dios nos da para poder cumplir su voluntad. De esta manera Dios demuestra que el camino hacia la santidad y hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios no depende del esfuerzo unilateral del hombre, porque si no nos encontramos a veces haciendo esfuerzos sobrehumanos en una dirección que a lo mejor es la que a lo mejor no es la que nos pide Dios. Sencillamente no nos hemos puesto a orar, no nos hemos puesto a preguntarle a Dios: Señor, dame la paz y la fortaleza para seguir esto si es lo que tú quieres. No nos hemos puesto a contemplar muchas veces una opción y otra, y no hemos estado atentos al fuego de amor que nace en el Espíritu Santo cuando el Señor nos pide algo concreto. Nos suele pasar lo siguiente: a veces nosotros nos centramos, como tenemos malentendido pues el camino hacia la perfección, pensando que es por nuestros propios esfuerzos, pues ponemos todos nuestros esfuerzos pues para corregir un defecto que tenemos. Y resulta que al cabo del tiempo ese defecto no se va. Y nos sentimos entonces frustrados. Incluso a veces se abandona el camino de la lucha espiritual sencillamente porque no se ha conseguido vencer un defecto determinado. Y no nos paramos a pensar que a lo mejor lo que Dios quiere es que nos humillemos y crezcamos en humildad a través de la asunción de ese defecto. Eso no lo pensamos habitualmente. Al final, la clave de todo, volvemos a decir, ya sé que es muy repetitivo en estas primeras charlas, pero es que es importante porque nos cuesta muchísimo. Pero la clave de todo es la humildad. Cuando Dios inspira algo en nuestro corazón, cuando Dios nos pide hacer algo, al mismo tiempo nos da las capacidades para poder cumplir esa voluntad de Dios, ese susurro de Dios en el alma. Y si nosotros confiamos en esta luz interior que Dios pone, Él irá poniendo más luz a través del mismo camino que nosotros empezamos a realizar. Nunca tenemos las certezas al 100%, ni todo el proyecto de Dios escrito, con todas las cosas que van a pasar y todas las cosas o circunstancias que vamos a vivir. Dios te pide: empieza a caminar y yo te enseñaré a andar de verdad. Como hemos dicho al principio, el niño empieza a caminar caminando. Así nos pide el Señor: confía en mí y simplemente empieza por aquellas cosas pequeñas. Y empieza por poner todas las decisiones de tu vida, pequeñas o grandes, ponlas en mis manos, en la oración, pidiendo al Señor siempre luz para poder elegir bien. Y después, con tranquilidad, toma la decisión que has tomado después de haber orado en el Señor. Bien, acabamos aquí este clip y mañana continuaremos con más.